Muy buenas noches, hermanos y amigos. Es una bendición para mí poder llegar hasta sus casas a través de este medio para escudriñar las escrituras. Vamos a seguir mirando el tema. ¿Es la ofrenda un mandamiento? Es un tema muy importante, el cual tenemos que escudriñarlo paso a paso. En el estudio anterior, miramos cómo Dios en el reino de Israel tenía una ley que se preocupaba de los más necesitados. Esta ley era de bendición para el que la cumplía y de maldición para aquellos que no la cumplían. Pero como pasa siempre, después de que las personas son bendecidas, se olvidan de su necesidad y se olvidan de Dios. El pueblo de Dios se olvidó de dónde salió, se volvió materialista y se olvidó de una ley muy importante: amar a su prójimo como a él mismo. Y como miramos en el estudio anterior, los mandamientos, estatutos, decretos que Dios dejó para suplir las necesidades de los santos. Miramos que Dios dejó cada 7 años, ¿sí?, que se perdonara las deudas de los israelitas. Cada 50 años, en el año jubilar, se restituía las tierras, las propiedades a los israelitas. También miramos que había una ley para el jornalero, que se le debía pagar diariamente porque ese era su sustento. También miramos una ley de las cosechas, en el cual no se podía cosechar todos los frutos, sino que los frutos más pequeños eran dejados atrás para los más necesitados. Miramos también que si por alguna casualidad se olvidó una canasta, un bulto de alguna cosecha, no se podía volver atrás. ¿Eso para quién quedaba? Eso quedaba para los más necesitados. Y miramos también la ley del diezmo de cada 3 años, que se apartaba y se lo daba a los levitas, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Esa era una ley de Dios, ¿sí?, que Dios la estableció. Y en esta oportunidad vamos a mirar esa parte del incumplimiento de esta ley en el pueblo de Israel. Y vamos a mirar ese paso intermedio, cuando Jesucristo viene, antes de su muerte. ¿Qué Cristo enseñó? ¿Qué Cristo exhortó a aquellos judíos, fariseos, religiosos de su época? Y como primer punto, sí, vamos a mirar: te olvidaste de mi ley. Y quiero que nos traslademos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. La Biblia, Dios habla hoy, nos dice: pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso, y conquisten este país que el Señor prometió. A sus antepasados lo había prometido. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor.
Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a un hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro, y de sus montes sacarán cobre. Pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. ¿Sí? Entonces lo que podemos mirar es que Dios les habla al pueblo de Israel y les dice que guarden sus mandamientos y que si guardaban sus mandamientos, Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar en todo. En todo. Y como miramos el estudio anterior, uno de esos mandamientos, ¿sí?, era amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el tema que incluye el tema principal. La ofrenda es un mandamiento. Y entonces miramos que lastimosamente el pueblo de Israel olvidó estos mandamientos. Olvidó la ley de Dios, olvidó sus estatutos, sus decretos. Podemos mirar allá en Oseas, el capítulo 4, versículos 6 al 7. La nueva versión Reina Valera 2015 nos dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se acrecentaron, más pecaron contra mí. Por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Dice esta escritura que entre más ellos crecían, entre más ellos tenían poder, más se olvidaron de Dios. Y eso lastimosamente sucede en muchos de nosotros. Cuando estamos necesitados, cuando estamos sin trabajo, enfermos, afligidos, cuando alguien tiene un mal de amor, problemas sentimentales, buscamos de Dios. Pero cuando Dios nos bendice o cuando pasa la tormenta, tenemos la tendencia ¿a qué? A olvidarnos de Dios, a alejarnos de Dios. Y lo mismo sucedió con este pueblo de Israel. Olvidaron su ley. Y al olvidar de su ley, ¿qué se olvidaron? También se olvidaron de su prójimo. Dice Isaías, el capítulo 58, versículos 3 al 7, la versión Reina Valera 2015. ¿Qué nos dice? Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas, para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí. ¿Solo un día en el que el hombre se aflige a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo,
en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Interesante. Podemos mirar que este pueblo de Israel, tan rebelde, se olvida de la palabra de Dios. Y sin embargo, dice que ayunaba, se afligía. En un día en que había establecido Dios bajo el Antiguo Testamento, algunos días, ¿sí? ¿Y qué hacían? Se ponían ropa negras, ásperas, se acostaban sobre cenizas, sobre silicio. El silicio es la ropa negra, perdón. Ponían su frente en el piso y clamaban a Dios. Pero dice esta escritura que clamaban a Dios para sus propios beneficios. Y el Señor, nuestro Dios, ¿qué les dice? Eso no es lo que yo escojo, eso no es lo que yo deseo. Eso no es el ayuno que yo les dije que hagan. Más bien dice que ayuden. ¿A quiénes? A los necesitados. Este pueblo de Israel se había olvidado de Dios, pero pedía a Dios para que lo bendiga, pero olvidaban sus mandamientos y en vez de amar a su prójimo, ayudar a su prójimo, lo olvidaron, como olvidaron la ley de Dios. Dice muy claro la escritura: no consiste en compartir tu pan con el hambriento, darle de comer ¿a quién? Al hambriento, y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. Mire, aquí les está recordando los estatutos en los cuales Dios les había dicho que tenían que ayudar a los pobres y que tenían que albergarlos en sus casas, hospedarlos en sus casas, ¿sí? Pero sin embargo, Dios les recrimina esto. ¿Por qué? Porque no lo estaban haciendo. No cubrían a su prójimo cuando estaban desnudos. Y se escondían. ¿De quién? De su propia carne. Imagínense en ese estatuto de los préstamos a los pobres, ¿sí? ¿Qué hacían? Uno se esconde hasta de su propia carne, de su propia familia, de su propia descendencia. Pensar en mis necesidades. Cuando el hombre piensa en sí mismo, se vuelve ¿qué? Egoísta, tacaño, orgulloso. Busca la manera de progresar sin importarle si pasa por encima de los demás haciéndoles daño. Cuando el pueblo de Israel creció grandemente, se olvidó de Dios. Y al olvidarse de Él, también se olvidó ¿de quién? De los necesitados. Isaías 10, 1 al 2. La nueva versión Jubileo. Hay de los que establecen leyes injustas y hay de los que establecen leyes injustas y determinando prescriben tiranía por apartar del juicio a los pobres y por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, por despojar las viudas y robar a los huérfanos. Esa era la situación de Israel. En vez de suplir las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, empezaron a hacer leyes. ¿Para qué? Para evadir la responsabilidad y quitarles el derecho a los más necesitados. ¿Sí? ¿Y sabes lo que sucede en algunos de nuestros gobiernos?
terrenales, ¿sí? A veces la ley también viola muchos mandamientos, ¿sí? Muchos principios de sus constituciones y cambian la constitución ¿para qué? Para doblegar, ¿para qué? Para martirizar, ¿para qué? Para robarle al más pobre. Las leyes no se hicieron para los pobres. Las leyes en los países defienden los intereses de los ricos. Y eso sucedía en el pueblo de Israel. Y eso lo hacían aquellos que supuestamente tenían que defender las necesidades de los pobres. Hicieron leyes ¿para qué? Para robarles. Y en esa escena viene ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo intermedio. ¿Y qué dice? Nos anuncia las buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿No? Esta imagen de Fano me gusta mucho. ¿Sí? Vienen las buenas nuevas a los pobres. Y dice Lucas 4, 16 al 19, la Nueva Versión Internacional. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Mire, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo está en contra de los religiosos del momento y está a favor de las leyes de Dios bajo el Antiguo Testamento que estaban ¿a quién? ¿A favor de quién? De los pobres. Y entonces empieza un cambio, empieza un mensaje dirigido directamente a ese pueblo necesitado, a ese pueblo olvidado, a ese pueblo afligido. Y eso era lo diferente del mensaje de nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Estaban siendo esclavos, no solo del pecado, sino la gente ya no tenía su libertad, ya no tenía restituciones. Dar vista a los ciegos, a las personas que no podían ver a Dios por la religiosidad, y a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que se les quitaba sus derechos, aquellos que se les negaba un favor, y a pregonar el año del favor del Señor. En medio de tanta injusticia, en donde los más necesitados, indefensos y menesterosos eran olvidados, Cristo vino para darles esperanza, ya que los religiosos se la negaban, porque la miseria era el resultado del pecado según la ley de Dios. Eso pensaban los religiosos, eso pensaban aquellos que se creían doctores de la ley, que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y cuando alguien caía en desgracia, era marginado y era olvidado. De los pobres es el reino ¿de quién? De los cielos. Lucas, el capítulo 6, 20 al 21. La traducción PDT nos dice: Jesús miró a sus seguidores y les dijo: Afortunados ustedes los pobres,
porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Afortunados ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. El ministerio del Señor Jesucristo empieza con un pequeño grupo de hombres sin vulgo, sin letras, pero con un corazón necesitado de la justicia de Dios. Una persona con dinero, su esperanza la tiene en sus riquezas. Una persona pobre, su esperanza la deposita ¿dónde? En los cielos. Jesús mostró preferencia por los pobres. Miren lo que nos dice Lucas 14, 12 al 14, Biblia de las Américas, ¿qué nos dice? Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué palabras tan profundas? Pero qué palabras que a veces discriminan en nuestra sociedad. Y lastimosamente eso también lo miramos dentro de los grupos religiosos, dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, donde los pobres son olvidados y solo se ofrece un banquete, una comida a alguien para pedirle un favor o que nos pueda devolver un favor o que nos pueda recompensar el día de mañana. Y Jesús eso miraba en esa sociedad, que se olvidó de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos, de esa constitución que abogaba por los pobres. Y Jesús defendía las leyes de Dios. El Evangelio es revelado a los pobres. ¿Qué nos dice Lucas 7:22? Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Fueron los pobres, ese grupo, los menesterosos, los desechados de Israel, a los cuales Jesucristo específicamente dedicó su predicación. Los religiosos, ¿qué hacían? Lo criticaban, lo juzgaban. Primera de Corintios capítulo 1, 26 al 29, Dios habla hoy y nos dice: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. El apóstol Pablo, años más tarde, dice estas palabras tan fuertes,
pero tan poderosas para aquellos que no son nada. ¿Por qué? Porque estas palabras les da esperanza. Estas palabras levantan a los necesitados, levantan a los que no son sabios según este mundo. ¿Dónde quedaron los fariseos, los levitas, todos esos grupos de religiosos, los sacerdotes y esa clase prominente de los judíos? Dios escogió a los más necesitados, a los más indefensos y desamparados para revelar el Evangelio. Esta clase de personas podían abrir su corazón y entender a todos aquellos que como ellos habían perdido su esperanza en el mundo. Una persona necesitada conoce la necesidad del otro que está en la igual condición y puede darle esperanza. Pero una persona pudiente no puede entender la necesidad del pobre. Muchos tienen por demás y gastan por demás. Pero la persona que está necesitada, la persona pobre, ¿sí? Cualquier pesito que tenga, ¿sí? Por más pequeño que sea, lo distribuye y hace alcanzar de poquitos lo que puede. Jesús puso a los pobres como ejemplo. Lucas 21, 1 al 4, Dios habla hoy, nos dice, Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. El arca de las ofrendas era el recipiente donde los judíos llevaban su donativo para el templo y los que vivían en él. Y una viuda pobre daba una ofrenda mucho más grande de lo que los ricos daban. La viuda tenía derecho, según la ley de Dios, a ser sostenida por los ricos. Pero sin embargo, mire cómo Jesús da una enseñanza de una viuda pobre que en vez de reclamar su derecho, ella daba el sustento de todo lo que tenía. Las bendiciones por ayudar a los desvalidos. ¿Qué nos dice Jesús allá en Mateo 25, 34 al 40? Dios habla hoy. Y dirá al rey a los que están a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará:
les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo no son contrarias a los mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús vino a enseñarles que estaban apartados de la ley de Dios, que estaban en pecado, que habían violado la ley de Dios. Pero también les recalca y les recuerda los principios y los mandamientos, estatutos que Dios dejó en su ley para suplir las necesidades de los más pobres. Es un mensaje claro a una sociedad religiosa y pudiente, que hace a un lado la necesidad de los pobres. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis. ¿Entre quién? Entre vosotros. Hermanos, no sé cómo tú puedes analizar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchas formas de interpretación, de exégesis. Sí, es la forma de interpretar las Escrituras. Pero siempre tiene un hilo, siempre tiene un principio. Y este estudio lo estoy enfocando desde ese principio en el cual Dios deja mandamientos para sostener a los más necesitados. Y cómo Jesús también habla de esos mandamientos. Cómo Jesús pone como ejemplo a los pobres por encima de los pudientes. En el próximo estudio miraremos supliendo las necesidades bajo el Nuevo Testamento. Ya tenemos un principio, tenemos un modelo. Y vamos a mirar ese modelo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y cómo esa iglesia primitiva, con todo ese mensaje que el Señor Jesucristo habló acerca de las necesidades, de suplir las necesidades de los pobres, hace eco en el corazón de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos, esa iglesia primitiva, empieza a ocuparse de lo que los israelitas o los judíos se olvidaron de la ley de Dios. Hermanos, que tengan una feliz noche o un feliz día, una feliz tarde, ¿sí? Y espero que nos encontremos en nuestro próximo estudio. Que Dios los bendiga.